Bien, es el laboratorio de física básica 1. Voy a dejar de... Esa es mi imagen, vamos a quitar un momentito. Es el laboratorio de física básica 1. Mi nombre lo tienen ahí. Vamos a hablar primero de los aspectos generales, primero de la evaluación. Ustedes para cada práctica van a dar un examen previo que tiene un valor de 30%. Luego van a elaborar el informe. El informe se califica sobre 70%. ¿Sí? ¿Qué contenido tiene el informe? Una carátula, un índice, significa que su informe tiene que estar perfectamente numerado, tiene que tener objetivos generales y específicos, los dos. Van a colocar objetivo general, tal cosa, objetivo específico, tal cosa. La guía de laboratorio lo tiene, si quieren copian eso. O le cambian la redacción, no hay ningún problema. Luego tiene una parte que es marco teórico, ¿verdad? Toda la parte teórica que sustenta la parte experimental. Tiene el procedimiento experimental. Luego, datos, gráficos, cálculos y resultados. Finalmente, conclusiones. Las conclusiones se elaboran en función de los objetivos específicos. ¿Sí? Por ejemplo, lo siguiente no es conclusión. La práctica me salió muy bien, me pareció muy interesante. Eso es observación, no conclusión. Conclusiones respecto de los objetivos específicos. ¿Sí? Por ejemplo, en la práctica número 1, que es metrología, ustedes tienen como objetivo específico medir, ¿verdad? Medir. Entonces ustedes tienen que escribir sobre lo que han medido, si lo han hecho, no lo han hecho. Un segundito, voy a quitar la pantalla, por favor. Hay un estudiante que quiere ingresar. Un segundito, por favor. Vamos a ver si hay alguien que quiere ingresar. No, no hay nadie. Enseguidita, por favor, hay algunas personas que están esperando. Algunos no pueden ingresar, los estoy ingresando de otro modo, así que un poquito de paciencia. Disculpen la demora, todavía hay algunos estudiantes que quieren ingresar. Un segundito, por favor. Bien, vamos a seguir con la clase. Ahora sí ya llegó el correo, lo vamos a aumentar al señor. Un segundito, por favor. Bien, seguimos con la presentación.
Les decía las conclusiones en función de los objetivos específicos, no son comentarios. Luego viene el cuestionario que tiene la guía y finalmente bibliografía, ¿sí? Ahora, ¿en qué es lo que me fijo para poner casi toda la nota? Me fijo fundamentalmente en el punto de datos gráficos, cálculos y resultados. Eso tiene que estar muy bien, ¿sí? En función de eso se les coloca la nota que ustedes van a tener en el informe. Entonces, préstenle mucha atención a los cálculos, a los gráficos y los resultados, la forma de presentar. De eso vamos a hablar en esta clase y las siguientes, ¿sí? La parte experimental todavía no la vamos a hacer unas 3, 4 clases. Y luego de eso, recién vamos a empezar el laboratorio, ¿sí? Un segundito, vamos a ingresar a otro estudiante más. Siempre es así la primera clase. Un segundito, por favor, estamos aumentando. Siguen apareciendo. Bien, sigo con la clase. Les decía, le van a prestar mucha atención a datos gráficos, cálculos y resultados. Justamente para que ustedes puedan hacer una buena presentación de los resultados, los cálculos y los gráficos, es que vamos a hacer de 2, máximo 3 clases antes de empezar el laboratorio. De manera que durante esta, la semana siguiente y la subsiguiente nos vamos a dedicar exclusivamente a la parte teórica del laboratorio para que ustedes puedan hacer buenos informes, ¿sí? Se van a anotar el correo que tienen debajo. A ese correo van a enviar todos los informes, ¿sí? Ahí tienen ustedes un correo en la parte inferior. Ahí van a ingresar sus informes. Tengo todavía un estudiante con problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Inge, ¿qué datos tiene que llevar la carátula? La carátula, sus datos habituales, es decir, lo más importante en la carátula son sus nombres completos, empezando siempre con apellido paterno, materno y nombres, la materia y el grupo. Eso es lo más básico que tiene que tener el informe. De cualquier modo, esta información la vamos a reiterar cuando ya estemos empezando a hacer los laboratorios. Un segundito, por favor. Ahora sí, seguimos adelante.
Reitero, sobre este tema vamos a volver a hablar justo antes de empezar a hacer los laboratorios, porque las semanas siguientes recién se van a terminar de unir el resto de sus compañeros, ¿verdad? Bien, les decía, durante 3 clases vamos a hacer parte teórica, algunos ejercicios, todo lo necesario para que ustedes puedan hacer el laboratorio. El laboratorio, por supuesto, va a ser completamente virtual. Bien, el capítulo 1 trata de medición y medida. En el trabajo experimental, en todas aquellas ciencias que son experimentales, ¿verdad? Para poder estudiar un fenómeno en particular es que hacemos observación del fenómeno que vamos a estudiar, ¿sí? Y para que esta observación sea completa, es que tenemos que hacer mediciones, tenemos que recoger información cualitativa y cuantitativa, ¿sí? La física es una ciencia experimental. Para poder estudiar un fenómeno y a partir de ese estudio sacar leyes, principios, es que hacemos experimentación, ¿verdad? Basado en el método científico. La experimentación no es nada más que la observación del fenómeno y además la cuantificación de aquellas propiedades de interés. Una vez que se tienen los datos, las medidas, las mediciones, a partir de correlaciones matemáticas podemos establecer leyes, principios que generalmente quedan resumidos en ecuaciones matemáticas, como esa que ustedes ven en la parte inferior derecha. ¿A qué corresponde? ¿A qué fenómeno corresponde? Lo vamos a hacer grande. En la parte inferior derecha tienen una ecuación matemática. ¿A qué fenómeno corresponde? Pueden usar su micrófono. Tienen ustedes una ecuación, pueden ver en la parte inferior con el cursor. ¿A qué fenómeno corresponde esa ecuación? La ecuación de un cuerpo en caída libre. En caída libre a partir del reposo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llega a esta ecuación? No es suficiente soltar un objeto y decir se mueve hacia abajo y cada vez es más veloz. No, hay que hacer una observación cuantitativa, es decir, hay que hacer medición de qué altura lo hago caer y en qué tiempo se consigue. Entonces, de diferentes alturas, comienzo a determinar el tiempo de caída. Esos datos los correlaciono adecuadamente y se obtiene una ecuación matemática como esta que describe el fenómeno de caída libre, ¿verdad? Una ecuación matemática no es nada más que el resumen de un fenómeno físico o de cualquier otra naturaleza que está sucediendo, ¿sí? Entonces nuestro objetivo es justamente llegar a esa ecuación matemática o verificar que esa ecuación matemática se cumple, ¿sí? Y para eso hacemos experimentación. Lamentablemente, por las circunstancias que ustedes conocen, la experimentación la hacemos de manera virtual. Ustedes van a trabajar con algunos simuladores en la computadora y a partir de ahí van a sacar los datos y obtener estas ecuaciones y todo lo que se les pida en la guía, ¿sí? Entonces, una parte importante de la experimentación es la medición, ¿sí? Perdón. Seguimos adelante. ¿Qué es lo que vamos a cuantificar? Propiedades, ¿sí?
Para hablar de medir y medición tenemos que hablar necesariamente de propiedades. Las propiedades se clasifican en aquellas que se pueden cuantificar y aquellas que no se pueden cuantificar, ¿sí? Aquellas propiedades que no se les puede dar un valor numérico, por ejemplo, está el estado de agregación, el color. La materia o es sólido, o es líquido, o es gas, ¿verdad? No tiene sentido ponerle un valor numérico. Simplemente decir en qué estado de agregación está es suficiente. Sin embargo, existen propiedades que se pueden cuantificar. Estas propiedades que se pueden cuantificar reciben el nombre de magnitudes. Por ejemplo, longitud, tiempo, masa, etc. ¿Sí? Se les puede dar un valor numérico en base a una referencia, a un patrón de medida. Aquellas propiedades, dice la presentación, que cambian durante el suceso de algún fenómeno deben ser cuantificados para que estos valores sean empleados en la descripción matemática del hecho acaecido. La ecuación que hemos visto de caída libre, las propiedades que se han cuantificado, por ejemplo, es altura y tiempo, ¿sí? Eso es lo que dice en la parte inferior. Se cuantifica la posición, el tiempo y también puede cuantificarse la velocidad. Para explicar en forma completa el movimiento del objeto es necesario asignar valores a estas propiedades y expresar el fenómeno en forma de una ecuación que permita determinar su posición y velocidad en cualquier lapso de tiempo, ¿sí? Un segundito, por favor, todavía hay personas que voy a quitar un segundito la presentación que quieren ingresar. No, esa ya es otra materia. Un segundito, por favor. La primera clase siempre es así. Un segundito, tenemos todavía personas que quieren ingresar. Bien, ahora seguimos. Vamos a volver a compartir. Bien, seguimos con esto. Bien, seguimos con esto. Por favor, un segundito. Simplemente un detalle. Por si acaso las clases se graban, ¿sí? De tal manera que ustedes, después de la clase, unos 15, 20 minutos después, en la página, en la plataforma de Teams, en el canal general, han debido entrar. Ahí van a tener la grabación, lo pueden descargar si desean, ¿sí? Bien. Medir. Medir simplemente es la cuantificación, es determinar el valor numérico de una propiedad, ¿sí? Para eso requerimos de un patrón. Por ejemplo, queremos determinar la altura de esa persona y yo puedo tomar como patrón de medida el largo de la palma de mi mano y luego comparar esa altura con la palma de mi mano. Y como dice el dibujito, esa persona medirá pues 8 veces la altura de la palma, ¿verdad? Medir necesariamente es experimental.
tiene que hacerse en la práctica, ¿verdad? Es un procedimiento necesariamente experimental y requiere de un patrón, de una referencia, ¿sí? Y como resultado de la medición se obtiene lo que es la medida. Y la medida está constituida siempre por dos partes. Un número que indica cuántas veces se repite el patrón de medida, ¿sí? Las dos cosas tienen que ir juntas. Separado no tiene sentido, ¿sí? Decir la altura de esa persona es 8 no es suficiente. ¿8 qué? ¿No ve? Entonces tiene que ir seguido del patrón de medida. Por ejemplo, 2,26 metros, 4,356 gramos, etc. Un número y el patrón de medida. Cuando ustedes vayan a hacer mediciones en la computadora, con ayuda de la computadora, en el laboratorio virtual que se usa, cuando ustedes hagan la medición tienen que colocar el patrón de medida. El patrón de medida generalmente se utiliza no el nombre completo, sino un símbolo, ¿verdad? Los símbolos habituales que ustedes utilizan para los patrones de medida. ¿No ve? Tienen que ir las dos cosas siempre. El patrón de medida. El patrón de medida a lo largo de la historia del hombre se escoge de manera arbitraria, razón por la cual para una misma propiedad existen muchos patrones. Por ejemplo, para longitud tenemos el metro, tenemos el pie, tenemos la yarda. ¿No ve? Son diferentes patrones, ¿sí? Sin embargo, un patrón de medida tiene que tener ciertos requisitos para que pueda ser considerado como tal. Tiene que ser invariable en el tiempo y en el espacio, no tiene que cambiar. Tiene que ser fácilmente reproducible. Nosotros en realidad trabajamos con las reproducciones de los patrones de medida. La reglita que ustedes tienen es una reproducción del patrón metro, por ejemplo, o del patrón pie o pulgada. Y tiene que ser fácilmente accesible. Los requisitos son lógicos y simples, y con esos criterios se puede elegir un patrón de medida. Hablemos de las mediciones, ¿sí? Las mediciones pueden ser directas o indirectas. Una medición es directa, ¿verdad? Cuando se compara directamente el patrón o la reproducción del patrón con aquello que se desea cuantificar. Por ejemplo, queremos determinar la altura de caída de esa manzana. Con una cinta métrica comparo directamente esa altura de caída, ¿sí? Esa medición se conoce como medición directa. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, veamos el asunto de la medición indirecta. Queremos medir la distancia de la Tierra al Sol, ¿verdad? Se podrá hacer medición directa, construir una escalera hasta el Sol y hacer la medición. Podemos construir una escalera desde la Tierra hasta el Sol. ¿Se puede hacer? ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿verdad? Cuando lo que se desea medir es inaccesible, se recurre a medición indirecta. Se conoce la distancia de la Tierra al Sol, pero no se ha hecho medición directa. Se ha hecho medición indirecta. Veamos otro ejemplo. Queremos medir la velocidad de ese automóvil.
¿Cómo haremos para medir la velocidad de ese automóvil? No tenemos un instrumento para medir directamente la velocidad. ¿Qué se puede hacer? ¿Quedarnos con las manos cruzadas? ¿O se puede determinar, se puede medir la velocidad de ese automóvil? ¿Se puede o no se puede? Se puede determinar en base al tiempo y al espacio que ha recorrido el automóvil. ¿Qué se puede hacer? ¿Nada? Se toma en cuenta el tiempo y la distancia que ha recorrido el automóvil para poder A ver, una medir su respuesta de usted. ¿Cómo puedo determinar la velocidad de ese móvil? ¿Se puede determinar o no? Un segundito, vamos a quitar la presentación. ¿Se puede medir o no se puede medir la velocidad de un móvil? Si se puede medir, ¿cómo se puede hacer? Sin necesidad de un instrumento que mida directamente velocidad. mediante el tiempo y la distancia que recorre el automóvil se puede medir la Si velocidad. tienen micrófono, por favor, usen su micrófono. Si no tienen micrófono, pueden escribir. ¿Nadie va a responder? A ver, Albert Rodrigo. Si no tienes micrófono, puedes escribir. ¿Cómo determino la velocidad de un móvil? A ver, acá tenemos una respuesta. Mediante la distancia y el tiempo recorrido. Eso dice Jennifer. Claro que sí, lo único que hacemos es medir una distancia y con un cronómetro podemos determinar el tiempo. Y a través de una ecuación matemática determinamos la velocidad del móvil, ¿verdad? Cuando lo que se desea medir es inaccesible o no se poseen los instrumentos adecuados, hacemos medición indirecta. Una medición indirecta implica siempre un cálculo matemático. Se tiene que utilizar una ecuación matemática para el cálculo y eso se conoce como medición indirecta. ¿Alguna pregunta? De todos modos es experimental, se ha tenido que medir con una cinta métrica la distancia y con un cronómetro se ha tenido que medir, hacerlo, ¿verdad? Eso es experimental. Sin embargo, debido a que hay un cálculo intermedio, esa medición se conoce como medición indirecta, ¿sí? Por ejemplo, para determinar el volumen de un cubo, no existe un instrumento, pues. Sin embargo, podemos medir la arista y a través de una ecuación matemática determinamos el volumen del cubo. ¿Eh? ¿Alguna pregunta?
Vamos a seguir agregando a sus compañeros que quieren ingresar. Un segundito. Bien, seguimos adelante. Si no hay preguntas, seguimos adelante. Eso es lo que dice esto, ¿verdad? Cuando lo que desea medir es inaccesible o no existen los instrumentos adecuados para hacer la medición directa, recurrimos a medición indirecta. Se pueden medir propiedades similares o diferentes. En todo caso, siempre se va a utilizar una ecuación matemática, ¿sí? Mucho de lo que hacemos en laboratorio, ¿verdad? Aunque sea virtual, es pues medición directa y otras medición indirecta. Determinar la aceleración de un móvil, medición indirecta necesariamente, porque no hay instrumentos que determinen directamente la aceleración, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los patrones de medida. Los patrones de medida que se eligen de manera arbitraria, ¿verdad? Uno puede escoger un patrón de medida para cada propiedad. Por ejemplo, para longitud, para área, para volumen. Y así sucesivamente, para densidad, qué sé yo. Y eso no es práctico, ¿verdad? Para cada propiedad un patrón de medida y el número de propiedades de interés es muy grande, uno tiene que aprender muchos patrones de medida. Sin embargo, por cuestiones prácticas, ¿verdad? Aquello no es práctico, es que las magnitudes, las propiedades que se pueden cuantificar, se clasifican en fundamentales y derivadas. Fundamentales pues, son aquellas que quedan definidas por sí solas. Por ejemplo, para longitud podemos definir el metro. Y magnitudes derivadas derivan de las fundamentales. Por ejemplo, el patrón de medida de área será una magnitud derivada de longitud. Yo puedo escoger un cuadrado de 1 metro de lado. Y ese patrón de medida se llamará pues metro cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, por cuestiones prácticas, es que las magnitudes se dividen en fundamentales y derivadas. En el sistema internacional, que es lo que se utiliza bastante, las magnitudes fundamentales son 7. De longitud el metro, de masa el kilogramo, de tiempo el segundo, de cantidad de sustancia el mol, de intensidad luminosa la candela, de intensidad de corriente amperes y de temperatura Kelvin. En realidad no se utiliza el nombre completo, sino un símbolo, ¿verdad? Ustedes tienen el símbolo a la derecha. Un segundito, todavía hay estudiantes que quieren ingresar. Bien, seguimos con la clase. Y magnitudes derivadas el resto, ¿verdad? Sin embargo, adicionalmente se añaden 2 magnitudes suplementarias, de ángulo plano el radial, de ángulo sólido el estéreo radial. Estas magnitudes, estas unidades son especiales porque son unidades en realidad adimensionales. Son especiales.
Ahora vamos a hablar del numerito, ¿verdad? Del numerito que se escribe delante de la unidad de medida, perdón, delante del patrón de medida. ¿Lo ven? Para eso hablamos de cifras significativas. Tienen ustedes ahí una persona y dos reglas, ¿verdad? Y quiero determinar con esas dos reglas la altura de esa persona. Noten ustedes que en la regla verde, el que está a la izquierda, no tiene subdivisiones, solamente tiene enteros. En cambio, la regla que está a la derecha tiene décimas de metro, puede leer decímetros. ¿No ves? Por lo tanto, cuando uno hace la medición, tiene que fijarse en el instrumento. ¿Sí? Por ejemplo, si con la regla verde yo escribo 2,8 metros, está mal. Porque el instrumento solamente puede leer enteros. Entonces, lo que se tiene que escribir es, pues, un entero. Obviamente, la persona está más cerca de 2 que de 1, por lo tanto, escribiremos 2 metros, ¿verdad? Acá cae entre 1,8 y 1,9, está más cerca de 1,8, entonces escribiremos 1,8 metros. ¿Verdad? No me voy a inventar el otro, 1,85, 1,84, no es correcto. Tenemos que escribir lo que indica el instrumento. Este número tiene dos cifras. Este número tiene una cifra que tiene un significado de acuerdo al instrumento. Me está mostrando que el instrumento empleado solamente puede leer enteros. Cambio acá, tiene dos cifras. Este número, ¿verdad? Este instrumento puede leer además décimas de metro. Puede leer hasta dos cifras. Cuentan como cifras significativas todos los números sin importar la coma. No cuentan los ceros a la izquierda, los ceros a la derecha sí, ¿verdad? Veamos algunos ejemplitos. Eso es lo que dice esto. Los ceros cuentan como cifras significativas solamente cuando están a la derecha de una cifra significativa. Las potencias de 10 no cuentan como cifras significativas. Los números enteros y los irracionales como el pi, el número e. Cuando se hace medición indirecta, aparecen pues cálculos matemáticos con números, por ejemplo, el volumen de un cilindro, pi cuartos, altura, diámetro al cuadrado. La altura y el diámetro podrán tener cifras significativas de acuerdo al instrumento empleado, pero el pi ya no cuenta con cifras significativas. Si ustedes quieren, tiene un número infinito de cifras significativas, ¿verdad? Especialmente cuando se hace medición indirecta. Ustedes tienen ahí 4 números. El primero, ¿cuántas cifras significativas tendrá? ¿4? El primero tiene 4 cifras significativas, ¿verdad? Estos ceros a la izquierda no cuentan, estos ceros a la derecha, sí, 1, 2, 3, sin importar la coma. El siguiente número, ¿cuántas cifras significativas tendrá? Siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Los ceros a la derecha cuentan. El siguiente número, ¿cuántas cifras significativas tendrá? 3. ¿Cuántas? No te escuché muy bien. 3. 3 cifras. Los ceros a la izquierda, sin importar la coma, no cuentan. Este tiene 3 cifras. Esto es bien importante. Las potencias de 10 no cuentan como cifras significativas. Por lo tanto, este número tiene, sin importar la coma, 1, 2, 3, 4 cifras significativas, ¿verdad?
Luego, cuando se hacen mediciones indirectas, por ejemplo, la velocidad de ese móvil, la longitud medida con una cinta métrica que puede leer hasta centímetros, 10,00 metros. El tiempo con un cronómetro que puede leer hasta décimas de segundo. Si uno lleva la calculadora va a salir con un número infinito de decimales y no es correcto presentar el resultado así. Esta es una medición indirecta de la velocidad. El resultado tiene que mostrar la calidad de las medidas, ¿verdad? Obviamente, esta medida que es de peor calidad no puede ser mejorada por esta otra que es de mayor calidad. Por lo tanto, el numerito que se escribe debe escribirse correctamente con la menor calidad de las medidas. Significa que tenemos que hacer un redondeo, ¿verdad? Antes de ver de detalle cómo presentar en realidad este resultado, veamos las reglas del redondeo. ¿Sí? Si las cifras no significativas son menores a 5, estas simplemente se eliminan. Por ejemplo, queremos redondear estos numeritos a dos cifras significativas. El primero tiene 3. Dos cifras significativas, el que queremos eliminar es menor que 5, simplemente se quita. Quedará como 3,3. Este numerito tiene 3 cifras significativas. Hay que eliminar esta cifra, 4, para que queden solo 2 cifras. Y como es menor que 5, simplemente se quita. Lo mismo acá, este número tiene 4 cifras, hay que presentar con 2 cifras. Hay que eliminar esto. Escribir solamente 10 no es correcto. El número es 1000. Anda en la magnitud de 1000. Para eso utilizamos notación en exponente de 10. Fíjense ahora, si tiene 2 cifras y anda en el orden de 1000. Simplemente quitamos el 4 y el 0 y quedará como 10 por 10 al cuadrado. Este exponente de 10 no cuenta para cifras significativas. El número está en el orden de 1000. Cuidado con esto, yo voy a redondear, quito el 40 y se quedan con 10, no, tiene que quedar en el orden de 1000. No sé si está claro eso. ¿Alguna pregunta? Vamos a quitar un segundito porque todavía hay personas que quieren ingresar, aunque no lo crean. Ya van a ser las 3. En un segundito, por favor. Vamos a hacer ingresar todavía los que quieran. Unos 5 minutitos. Tengo varios alumnos que están esperando. No pueden ingresar con el link. Dice, con el link se ingresa fácil. Pero en fin. Un segundito.
Enseguida tomamos la clase, estamos ingresando a otros estudiantes. Bien, seguimos con la clase. B. Si las cifras no significativas son mayores a 5, estas se eliminan y se añade la unidad a la anterior. Por ejemplo, estos numeritos queremos redondear a 3 cifras. Veamos el primero. Perdón, no están viendo la presentación, disculpen, quité la presentación. Vamos a volver a compartir. Bien, les decía, en la metodología del redondeo, si las cifras no significativas son mayores a 5, estas se eliminan y se añade la unidad a la anterior. Estos numeritos de acá queremos presentar con 3 cifras significativas. Veamos el primero. Tiene 4 cifras. Para presentar con 3 cifras hay que eliminar el 6. Ese es mayor que 5. Se quita ese número y se suma 1 al anterior. Quedará como 301. ¿Sí? Este igual tiene 4 cifras. La última cifra mayor que 5. Se quita ese número y se suma 1 al anterior. Quedará como 468. Luego este numerito de acá tiene 4 cifras. Los ceros a la izquierda no cuentan. No se olviden. El último numerito a eliminar es 8. Mayor que 5. Se quita ese número y se suma 1 al anterior. Puede escribirse como 0,00624 o con notación exponencial como 624 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Luego, si la última cifra significativa es par y la primera cifra no significativa es 5, el problema es cuando es 5. Nos tenemos que fijar en el anterior. Si el número a redondear, a eliminar es 5 exacto, ¿verdad? Si es 5 exacto, me fijo en el anterior. Si el anterior es par, simplemente quito el 5 y quedará redondeado a 3,2. Si el anterior es impar, quito el 5 y le sumo 1 al anterior y quedará como 7,0. El 0 no es par ni impar, pero lo vamos a tomar con la regla del par. Quito el 5 simplemente y quedará como 40. Si el anterior, si el número a eliminar es 5 exacto y el anterior es par o 0, simplemente se quita el 5. Si el anterior es impar, se quita el 5 y se suma 1 al anterior. Como en este ejemplo de acá. Queremos presentar con 3 cifras. Este que queremos quitar es 5 exacto. El anterior es impar, quedará como 534. Este número tiene 4 cifras. El último es 5 exacto. El anterior es impar, se quita ese número y se suma 1 al anterior. Este número tiene 5 cifras significativas, hay que presentar con 3, hay que eliminar el 50, el 5 exacto. El anterior es impar. Acá necesariamente usamos notación exponencial. Quedará como 624 por 10 a la 4. Esto está en el orden de 62.000. No tiene que cambiar el orden. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? ¿Alguna pregunta? Yo me fijo mucho en esos detalles en sus informes. Generalmente cuando hacemos cálculos matemáticos, cuando hacemos mediciones indirectas, es que hay que hacer cálculos con las medidas. Y el número tiene que estar correctamente presentado. ¿Sí? Dicho de otro modo, me voy a fijar mucho en este detalle. Ahora, ¿cómo debo decidir cuántas cifras debe tener el resultado?
Eso depende de la operación matemática. Si se trata de suma o diferencia, nos fijamos en el número de decimales. 6,25 centímetros más 2,456 centímetros, ¿verdad? Un segundito, por favor. Bueno, aquí hay una pregunta. Eddie pregunta si para redondear el última, la cifra eliminar es 0, simplemente se quita, ¿verdad? Es menor que 5 y simplemente se quita, ¿sí? Pero no es correcto presentar con el 0. A ver, a Eddie le vamos a aclarar porque hay preguntas, ¿verdad? Preguntaba por ahí Eddie. Acá abajito voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, 3,240. Quiero presentar ese número, lo vamos a hacer grande. Acá. Quiero redondear a 3 cifras, ¿verdad? El número que voy a eliminar es el 0. Simplemente se quita el 0, no es necesario hacer más. No se puede quedar así. Si lo tengo que presentar con 3 cifras, tiene que mostrarse así, ¿verdad? 324. Si muestro 3,240, por ejemplo, en esta suma, estoy mostrando que el instrumento puede leer decímetros, centímetros y milímetros. No es mentira. El instrumento solamente puede leer hasta decímetros. Eso es lo que ocurre acá. Fíjense en esta primera medida. Este instrumento empleado es diferente a este otro. Este instrumento puede leer hasta 2 decimales en centímetros. En cambio, este puede leer hasta 3 decimales. No es el mismo instrumento, ¿verdad? Este número de acá que le sigue al 5, permítame, ahí vamos a escribir un signo de interrogación, es desconocido. No se conoce. Desconocido sumado a 6 es pues desconocido, por lo tanto esa cifra no tiene que aparecer. Cuando se trata de suma o diferencia, una vez hecho el cálculo matemático en la calculadora, nos fijamos, porque seguramente es una medición indirecta, en el número de decimales. Este tiene 2 decimales, este tiene 3. Por lo tanto, el resultado tiene que estar con la peor calidad, 2 decimales. Este número habrá que redondear a 2 decimales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Cuando se trata de suma o diferencia, tenemos que redondear siempre a la menor cantidad de decimales, ¿verdad? Cuando se trata de otras operaciones, ahí tenemos el ejemplo que mostrábamos anteriormente. A diferencia de este ejemplo de suma o diferencia, se suman magnitudes iguales, longitudes con longitudes. Y yo puedo comparar esta medida con esta medida. Pero cuando se tratan de divisiones, productos, exponentes, ¿verdad? La propiedad longitud no es comparable con el tiempo. Entonces, ¿cómo determino la peor calidad de las medidas? Porque el resultado tiene que mostrarse con la peor calidad, contando cifras significativas. Este número tiene 2 cifras y este número de acá arriba tiene 4 cifras. Entonces, el resultado debe mostrarse solo con 2 cifras significativas, ¿verdad? Les decía, yo soy muy detallista con esto. Ustedes van a dar un examen para cada práctica, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo les pongo esa operación y les puedo poner, acá les voy a mostrar las posibles respuestas que pueden ir. Por ejemplo, 3 metros
sobre segundo. La respuesta B, por ejemplo, 3,3 metros sobre segundo. La respuesta C, por ejemplo, 3,33 metros sobre segundo. Eso les voy a preguntar. 3,123 metros sobre segundo. Y digamos una respuesta E, ninguno. ¿Verdad? Aquí les estoy colocando lo que puede venir en un examen previo. Les pongo la operación y cuál es el resultado, ¿verdad? La manera correcta de presentar el resultado correcto será pues ese, ¿verdad? Entonces yo soy muy detallista en esto y con seguridad en el examen les voy a preguntar una cosa así, ¿verdad? Y además tiene que estar correctamente redondeado. ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? Ahora ustedes van a redondear estos numeritos a 3 cifras significativas. Y me lo van a pasar sus respuestas todos. Los 17 que están en clases van a escribir, ¿verdad? Van a escribir esos números redondeados a 3 cifras significativas. Y veremos cómo lo hacen. Pónganse a trabajar. Y me lo escriben por el chat. Ustedes en la parte superior tienen un chat donde pueden escribir. A ver, Carlos, ya es el redondeo del primero. Está facilito, a 3 cifras hay que redondear. A ver, ¿alguien más? Nadie más, solo Carlos está aquí en clases. Ah, Jennifer también ya escribió. Natalie también. A ver, vamos a ir al primero. La mayoría ha escrito bien. Este número tiene 1, 2, 3, 4 cifras. Estos ceros a la izquierda no cuentan. Entonces el número correctamente escrito será pues 25,3. ¿Verdad? 3. Ahora el siguiente, por favor. Redondeen el siguiente. Me refiero al numerito 0,007999 a 3 cifras significativas. A Jennifer ya mandó y no estoy de acuerdo.
Carlos mandó y está bien. Joel mandó y no está bien. Albert Rodrigo mandó y no está bien. A ver, veamos la respuesta. Este número tiene 4 cifras. No se olviden, ceros a la izquierda no cuentan. El último número a eliminar es mayor que 5, entonces sumo al anterior, se convierte en 10, llevo 1, 10. El número será pues 0,0800 con 3 cifras, como se puede observar ahí, ¿verdad? Esa es la respuesta. A ver, para el siguiente. Envíen para el siguiente. Alguien ya envió por ahí, veamos de Jennifer. El de Jennifer que mandó está bien. Ya mandó hace instantes. A ver, el siguiente que queda. A ver, Eddie Rolando, 254 por 10 a las 5. Es correcto, ¿verdad? Eddie también ya mandó para ese. Carlos también. Álvaro también. Eso está fácil, ¿verdad? Eso se escribirá pues como... Ahí necesitamos necesariamente notación exponencial, ¿lo ve? 2,54. Fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras. 3 cifras. Esto es 5 exacto, simplemente quitamos. 2,54 por 10 elevado a la 5. ¿No ve? Y ahorita le vamos a poner superíndice. Ya está el numerito. El siguiente. Le vamos a cambiar un poquito al siguiente. Aquí hay un pequeño error. Que sea 3. Listo. Ahora sí. Hemos modificado un poco el número, así que redondeen ese numerito. A ver, 0,0334, 334 por 10 a la menos 3, 0,0333. A ver, veamos cómo es. Este número, los ceros a la izquierda no cuentan. 1, 2, 3, 4, 5 cifras. 3 cifras es hasta ahí. 5 exacto. El anterior es impar. Quito el 5 y sumo 1 al anterior, ¿no ve? Entonces quedará como 0,0334. Ese será el número correcto. A ver, el último. Ese está fácil. A ver, el último. Jennifer mandó y no estoy de acuerdo. Carlos mandó, sí estoy de acuerdo. Álvaro también mandó, estoy de acuerdo. A ver, veamos la solución, eso va a aclarar todo. Este numerito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cifras, ¿verdad? Natalie mandó y no estoy de acuerdo. Ahora, sigamos. Tiene que tener 3 cifras. Me fijo en este, es mayor que 5. No es 5 exacto. Es mayor que 5 por este 1 de acá. Y si es mayor que 5, quito esos números y le sumo 1 al anterior, pues se quedará como 23,5. Fíjense que no es 5 exacto, es mayor que 5. Por un poquito, pero es mayor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Algo que no se entienda. Como es habitual, si no tienen micrófono pueden escribir. ¿Alguna pregunta? ¿Y se podría volver a explicar el último? El último, enseguidita vamos a volver a explicar. Todavía hay un alumno que quiere entrar, así que lo vamos a ingresar. Enseguidita les vuelvo a reiterar.
Ahora sí vamos al ejemplo. A ver, este número tiene, les decía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cifras. Hasta donde está el cursor. Ahí son 3 cifras. El número que sigue no es 5 exacto. Por este de acá, que lo vamos a poner de color rojo también. Es mayor que 5. Por poquito, pero es mayor que 5. Está encima del 5. Y si está encima del 5, corre pues la regla de mayor que 5. Se quita esos números y se suma uno al anterior. ¿Sí? Solamente en el caso de que es 5 exacto. Aquí había 5 exacto. Aquí había 5 exacto. ¿Verdad? Pero este es mayor que 5, aunque sea por poquito, pero es mayor que 5. ¿Alguna otra pregunta? En el examen que ustedes van a dar, también se les pregunta esto. Redondee el número a tantas cifras, ¿verdad? Tienen que tener en cuenta las reglas del redondeo. ¿Alguna pregunta? Y en el cuarto se puede expresar como 3,34 por 10 a la menos 3. Claro que sí, se puede utilizar notación exponencial, en eso no hay ningún problema. O se lo puede dejar como está. Pero en estos números grandes ya es obligatorio el uso de notación exponencial. Solo en las fracciones uno puede escribir así como está o como dices, 3,34 por 10 elevado a la menos. Enseguida le vamos a poner a la menos 1, 2, 3. ¿No ve? Eso irá como exponente. De cualquiera de los dos modos. En el caso de los números pequeños es posible, ¿verdad? Es posible hacer eso. Pero en el caso de los números grandes no se puede, necesariamente notación exponencial. En el caso de números pequeños, o lo escriben como fracción o con notación exponencial, que es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ese es el capítulo 1. Vamos a empezar el capítulo 2. Un segundito, por favor. Vamos a abrir la presentación del siguiente capítulo y lo vamos a compartir. Lo vamos a hacer grande. El capítulo 2 son 4 capítulos que vamos a ver antes de empezar el laboratorio. Capítulo 2 dice distribución de las medidas y errores. Ahora, cuando hacemos trabajo experimental, toda medida está sujeto a error. Toda medida. Razón por la cual hacer una medida no es correcto. Hay que hacer muchas medidas, ¿verdad? Cuanto más medidas hagamos, mejor. ¿No ven? Entonces, vamos a hablar justamente de eso, cómo se distribuyen las medidas y cómo se determinan los errores. Cuando se mide una misma propiedad varias veces, especialmente con el cronómetro, ¿verdad? Con un cronómetro de mano, o el que tiene el celular, por ejemplo. Si voy a determinar la caída de un objeto, el tiempo de caída. Aquí ponemos un ejemplito de 60 centímetros. De una altura de 60 centímetros, hacemos caer repetidas veces un objeto. Y lo que vamos a observar, si ustedes hacen esto en casa, de la misma altura, no es necesario 60 centímetros, si sueltan una moneda, un objeto, y con el cronómetro de su celular determinan el tiempo de caída, ustedes van a observar que no necesariamente se repite el valor. Puede salir 0.351, 0.348, 0.353, ¿verdad? ¿Por qué salen diferentes valores? Porque cada medida está sujeto a error.
¿Dónde está el error? Cuando yo aprieto el inicio y la finalización de la caída del objeto. Me puedo atrasar o me puedo adelantar. Los reflejos de mi dedo no son los adecuados. ¿No ven? Entonces nosotros vamos a obtener diferentes valores que están cerca de un mismo valor. Ahora, de todos esos valores, ¿cuál será el correcto? Es la pregunta. Ese valor correcto, ese valor, porque tiene que ser uno solo, se conoce como valor verdadero o exacto. Ese es el valor que nosotros buscamos en la experimentación, razón por la cual hacemos varias medidas de la misma propiedad. Y con todas esas medidas tenemos que determinar el valor verdadero, ¿sí? Lastimosamente el valor verdadero, su acceso por medición es difícil. Y solo conocemos aproximaciones, eso dice el texto en la parte interior. ¿A qué se debe esto? A las limitaciones de los instrumentos, limitaciones en el sujeto que efectuó la medición y algunas veces a la inaccesibilidad de la medición, de tal manera que acceder por simple medición al valor verdadero o exacto no es posible. Sin embargo, es el valor correcto, el valor real de una propiedad. Y es algo que nosotros deseamos conocer. Con todas esas medidas nosotros vamos a calcular el valor verdadero. De eso trata este capítulo. ¿Alguna pregunta? Bien, veamos algunos conceptos previos antes de hacer este cálculo. Con regularidad se habla de exactitud y precisión. La exactitud señala el grado en que un valor experimental o un promedio se acerca al valor verdadero. Ustedes tienen acá abajo un ejemplito. Vamos a simbolizar con este símbolo griego el valor verdadero. Esas medidas experimentales que caen cerca del valor verdadero, decimos que son exactas. ¿Cuán próximas están las medidas del valor verdadero? Estas medidas están lejos, entonces serán inexactas. ¿No ves? Exactitud, proximidad al valor verdadero. En cambio, precisión, a veces en el lenguaje cotidiano lo usamos como lo mismo, pero no es lo mismo. La precisión indica el grado de concordancia, es decir, cuánto se parecen unas medidas a otras, ¿sí? Por ejemplo, en este primer grupo de medidas que pueden ver en la primera serie de medidas, las medidas están muy cerca unas de otras, entonces son medidas precisas. Acá abajo también, en la segunda serie de medidas, las medidas son precisas, pero inexactas. En cambio acá hay mucha dispersión, unas muy pequeñas, unas muy grandes. Entonces estas medidas serán imprecisas, además inexactas, ¿sí? La precisión, la coherencia que tienen las medidas, cuánto se parecen unas a otras. Exactitud, la proximidad al valor verdadero, ¿sí? Son dos términos que utilizamos con frecuencia en el laboratorio. Ahora hablemos de los errores. Hay varias clasificaciones de errores. Nosotros vamos a tomar dos clasificaciones. Una según su origen, es decir, cuál es el origen del error. Y dos según su carácter, es decir, cómo se presenta. Los errores según su origen, tenemos errores introducidos por el instrumento. Ahí está el origen del error. Está el error de apreciación. En un instrumento correctamente calibrado, la incertidumbre al realizar la medición se halla determinada en la mínima división de su escala. Por ejemplo, ustedes tienen una reglita. La incertidumbre en la medición está en el milímetro, porque su regla puede leer hasta milímetros, ¿verdad? En todo caso, se refiere a la capacidad de apreciación del observador, ¿no es? Luego tenemos el error de exactitud. Se relaciona con el error absoluto con que el instrumento en cuestión ha sido calibrado. ¿Lo ves? Aquí hay un errorcito, hay dos veces R, perdón. Luego tenemos dentro de los errores según su origen el error de interacción.
Este error proviene de la interacción entre el método de medición con el objeto a medir. Su determinación se estima mediante un análisis cuidadoso. En muchas mediciones, especialmente en las mediciones indirectas, hay que seguir un método. Si el método usado está mal, el resultado, por supuesto, está mal. ¿Lo ve? Y luego la falta de definición en el objeto sujeto a medición. Lo típico es el árbol, ¿verdad? Acá ustedes tienen un árbol, no está completamente definido el diámetro del árbol. ¿Dónde será el diámetro? ¿En la parte inferior, en la parte media, en la parte superior? El sujeto a medir no está claramente definido. Ese es el origen del error, ¿verdad? Estos son los errores según su origen. Luego tenemos los errores según su carácter, es decir, cómo se presenta. Dentro de este grupo de errores según su carácter tenemos los errores sistemáticos. Son errores que afectan el resultado de una medida en la misma proporción y sí, es decir, al medir repetidas veces una magnitud, siempre se comete el mismo error. Acá tienen ustedes dos ejemplos. En esta primera serie de medidas el valor verdadero es 6. Todas las medidas salen siempre grandes, decimos, tienen un sesgo positivo. Acá también tienen mayor sesgo positivo. También pueden tener sesgo o se van hacia abajo, ¿no ves? Pero siempre, todas, ¿no ves? Todas las medidas salen siempre menores o salen siempre mayores. Por eso llamamos error sistemático. Este es un error que no tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque es un error que se puede evitar. ¿A qué se debe? Cuando hacemos mediciones indirectas hay que hacer un cálculo matemático. Y a veces en la ecuación a emplear hacemos simplificaciones. Y eso nos lleva a cometer errores. Esta ecuación corresponde a la constante de elasticidad de un resorte. T es el periodo de oscilación, masa del cuerpo que se cuelga en el resorte, m minúscula la masa del resorte. A veces la masa del resorte es muy pequeña comparada con la masa que se cuelga, por lo tanto suele despreciarse ese término. Y la ecuación queda de este modo. Entonces, cuando yo calculo con esta ecuación aproximada, los resultados que obtenga de esa medición indirecta van a ser siempre menores. ¿Verdad? ¿Por qué? Se ha simplificado eliminando este término. Entonces, cualquier cálculo que se haga de esa medición indirecta va a ser siempre menor. Por lo tanto, es un error que se puede evitar. ¿Cómo lo evitamos? Usando la ecuación de manera correcta y completa. ¿No ves? Error que se puede evitar. El uso de una constante equivocada. Lo más típico en La Paz es el uso de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad varía con la altura, pues a nivel del mar tiene un valor 981 y en La Paz 9,775. Si yo uso la aceleración de la gravedad a nivel del mar y estamos en La Paz, voy a cometer un error sistemático. Estoy haciendo una determinación indirecta del peso. Mido la masa y lo multiplico por la aceleración de la gravedad. Si voy a utilizar 981, el peso va a ser siempre mayor. Por lo tanto, es un error sistemático, un error que se puede evitar empleando la constante correcta. ¿Ve? Los errores sistemáticos también se deben al error de cero. El más típico es el que se comete en la balanza. Una balanza digital. En laboratorio tenemos una balanza digital. Antes de colocar un objeto en el instrumento, la balanza ya está marcando 1 gramo. Entonces, todo lo que yo pese va a ser siempre mayor en 1 gramo. ¿No ve? Error sistemático. Ese es el error de cero. En la mayor parte de los instrumentos digitales esto se puede corregir. En el caso de la balanza hay un botoncito que se llama tare o cero. Hay que apretar ese botón y se corrige ese error. Un error que no debe estar presente. ¿Sí?
Luego el error de calibración. El error de calibración nos puede llevar a valores siempre mayores o siempre menores de acuerdo a qué tan mal está calibrado ese instrumento. ¿Sí? Error sistemático. Con frecuencia en el laboratorio hay que verificar que los instrumentos estén correctamente calibrados para evitar ese error. Ese error no tiene que estar presente. Luego tenemos el error de paralaje. Otro error sistemático. ¿Sí? Cuando hacemos la medición, por ejemplo, la altura de una persona, ¿verdad? Uno puede medir como este señor acá sentado. Y cuando uno hace la medición, va a obtener valores siempre menores, ¿verdad? Error de paralaje. Uno tiene que colocarse a la altura correcta. Y hacemos la medición, ¿sí? De manera adecuada. Nuevamente es un error que se puede evitar. Por lo tanto, el error sistemático no tiene que estar presente, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo que no se entienda? Luego tenemos los errores casuales, aleatorios o fortuitos. Estos errores pueden salir más grandes o más pequeños, las medidas pueden ser mayores o menores, no tiene una tendencia definida respecto del valor verdadero, al azar, ¿verdad? Este tipo de errores siempre están presentes en la medición, ¿sí? ¿Dónde se originan estos errores? Pues es difícil de averiguar, ¿sí? Puede deberse a cambios bruscos de la temperatura. Hay instrumentos que son sensibles a la temperatura. Un cambio de temperatura puede ocasionar que el instrumento dé un valor. O, en el caso del material, se dilate. ¿Lo ve? Corrientes de aire. En una balanza sensible, si ustedes respiran encima de la balanza, ya marca un valor. Un error aleatorio bien frecuente es la determinación del tiempo con un cronómetro. Me puedo anticipar o retardar. Difícil de controlar. Es un error que siempre va a estar presente. ¿No ves? Entonces, su origen es difícil de descubrir, por lo tanto, este error es el único error que tiene que estar presente. Tenemos faltas graves o errores gruesos. En todo caso se refiere al uso, por ejemplo, de ecuaciones equivocadas, ¿sí? Puede deberse también a una mala nota, a una mala toma de datos. Por ejemplo, la balanza indica 3,8 gramos y anotamos 8,3. Eso es una falta grave o error grueso, ¿sí? Luego tenemos errores ilegítimos o espurios. En realidad se halla relacionado con el concepto de equivocación. Ustedes están midiendo en centímetros, pero escriben pulgadas. ¿No ve? Ese tipo de error se conoce como error ilegítimo o espurio. ¿Alguna pregunta? Como se puede ver, es necesario realizar muchas medidas, ¿verdad? Entonces, con todas esas medidas, nosotros tenemos que determinar el valor verdadero. Y lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio, o la media aritmética. La media aritmética, matemáticamente, es la suma de las medidas dividido el número de medidas. Bien fácil de calcular. Ustedes sacan promedio de sus notas, por ejemplo. Ese es un promedio. De todas las medidas que realizamos, nosotros tenemos que determinar primero el promedio para determinar el valor verdadero. Ahora, cuando el número de medidas tiende a infinito, el promedio se hace igual al valor verdadero, pero solamente cuando el número de medidas tiende a infinito, ¿sí? Lastimosamente en laboratorio, así sea de manera presencial o virtual, no podemos realizar pues un número infinito de medidas, ¿sí?
Así que con las pocas medidas que se hacen, nosotros tenemos que determinar el valor verdadero. Lo primero que calculamos es el promedio. ¿Qué es el promedio en realidad? El promedio muestra la tendencia central. ¿Dónde está la mitad de un conjunto? Eso es lo único que está mostrando el promedio. Y no necesariamente es igual al valor verdadero. Se hará igual al valor verdadero cuando el número de medidas tiende a infinito. Es decir, cuando el número de medidas que se ha hecho es muy, muy grande. Casi con seguridad el valor verdadero y el promedio van a coincidir. ¿Sí? Y como les decía, de manera presencial o virtual no realizamos un número tan grande de medidas. Así que con las pocas medidas, para calcular el valor verdadero, primero calculamos el promedio. ¿Sí? Luego tenemos medidas de dispersión. Puede utilizarse S o sigma, que es lo mismo. Tenemos la varianza. Noten ustedes acá en la ecuación matemática de la varianza. S al cuadrado, ese es su símbolo. La sumatoria de las medidas menos el promedio, dice. Entonces, a cada medida le restamos el promedio y lo elevamos al cuadrado. Si hay una gran diferencia, la dispersión es grande. Por lo tanto, la varianza tiende a ser grande. Cuando la varianza es grande, la dispersión de las medidas es grande. Cuando la varianza es pequeña, las medidas se parecen mucho unas a otras. ¿No ve? En realidad, nosotros utilizamos la desviación estándar, que es la varianza raíz cuadrada. ¿No ve? La misma ecuación, pero en raíz cuadrada. También muestra la dispersión. Nosotros para calcular el valor verdadero calculamos también la desviación estándar. ¿Sí? En nuestra primera clase vamos a quedar acá, frecuencia y frecuencia relativa. A ver, voy a quitar un segundito la presentación. El día de hoy han asistido apenas 22 alumnos y son como 40 inscritos. Entonces ya para la siguiente clase sus compañeros van a terminar de ubicarse en esto, ¿sí? Y ya para la siguiente clase espero que la mayoría esté presente. Yo entiendo que algunos no van a poder asistir, bueno, debido al hecho de que no tienen los medios adecuados para asistir, pues. Eso ha sucedido antes en los anteriores cursos, porque ya vamos con el tercer curso virtual que hacemos. Algunos estudiantes por cuestiones económicas no necesariamente acceden a las clases, obviamente se inscriben pero no van a asistir, ¿verdad? Pero de los 40 y algo que son en el grupo, por lo menos unos 35 tienen que estar presentes. Les reitero lo que les decía al principio. Vamos a hacer 3 clases teóricas y una vez de la tercera clase, a partir de la tercera clase ya empezamos a hacer los laboratorios, ¿sí? Para cada laboratorio ustedes van a dar un examen previo, ¿sí? Vamos a volver a ese detalle. Vamos a compartir esto. Permítanme un segundito. En la parte de adelante está. Acá. Van a dar un examen previo y solamente van a poder presentar el informe aquellos que hayan aprobado el examen previo. Y mucho de lo que vemos en estas clases se pregunta. La práctica número 1 se trata de metrología. Se va a preguntar básicamente lo que estamos avanzando. La práctica 2 es movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. Se les hace preguntas en el examen previo de movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado y la parte de errores aplicada a esa práctica. Es decir, van a haber preguntas de errores en todos los exámenes, ¿sí? Así que préstenle mucha atención a estas clases. Vamos a hacer 3 clases de todo esto, ¿sí? Y además les voy a pedir, ustedes tienen acá un programa tracker. Con ese programa, ahí tienen la página de descarga, ¿verdad?
pueden descargar de ahí el programa. Con ese programa vamos a hacer muchos laboratorios. Ustedes los van a hacer en casa. Este programa tiene sus tutoriales. Ustedes tienen varios tutoriales. Tienen 3 ahí abajo. Son de YouTube. Trabajan con el celular y el programa. Por ejemplo, para determinar la aceleración de la gravedad haciendo caer un objeto, ustedes filman la caída de un objeto y eso lo descargan en el programa. Y el programa va a ir tomando los datos de ese video. Y con esos datos ustedes van a determinar la aceleración de la gravedad. Vale decir, ustedes con anticipación necesitan conocer cómo funciona ese programa. De cualquier modo, se les va a dar una explicación del programa, pero para que ustedes vayan adelantando, ustedes tienen 3 tutoriales ahí. Hay hartos en internet para este programa. El programa es enteramente gratuito, de libre descarga, ¿sí? Ustedes descargan el programa Tracker, con eso vamos a hacer algunas prácticas, ustedes los van a hacer en casa, ¿verdad? Y tienen necesariamente que saber utilizarlo, es difícil, ahí tienen 3 tutoriales que les enseñan paso a paso cómo manejar el programa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una cosa. Dígame. ¿Va a haber ¿Cuál algún es? tipo de Classroom? ¿Va a haber algo qué? ¿Vamos a usar Classroom o todos los comunicados van a ser mediante el grupo de WhatsApp? Estás en este momento en la plataforma Teams. La plataforma Teams se puede utilizar en celular o se puede usar en computadora. No usamos Classroom. Classroom es muy limitado. Esta plataforma es completa. A ver, les voy a mostrar un poquito de la plataforma. Ustedes tienen todo acá. Voy a dejar de compartir eso. Les voy a compartir un segundito. Les estoy compartiendo lo que, si ustedes entran como estudiantes, ustedes van a tener acá sus materias. Por ejemplo, acá dice Laboratorio de Física Básica 1, Grupo G. Ustedes en esto, acá tienen diferentes canales, general, caída libre, gráficos, máquina de aulas, prácticas que hacemos. Aquí está teoría de errores. Acá arriba tienen archivos. Archivos. A ver. ¿O eso está en canal general? No, está en canal general. En canal general tienen archivos. Y aquí tienen materiales de clase. Aquí tienen la guía de metrología. Aquí tienen las guías. Aquí tienen el manual de tracker. Aquí tienen la práctica de metrología. ¿Verdad? Aquí tienen ustedes todo el material que yo estoy descargando. Bueno, que se ha descargado en los cursos anteriores, que sigue sirviendo para este. Acá ustedes van a dar sus exámenes. Acá están exámenes anteriores. Ustedes van a poder entrar a dar el examen, ¿verdad? Y ahí están las preguntas, está todo, y yo voy a poder ver sus respuestas. Esto no es Classroom. Ustedes van a tener las preguntas acá. Acá van a tener absolutamente toda la información. Acá en calendario, cuando se los cita a ustedes a clases. Hoy día jueves, primera clase de laboratorio de física. Aquí en calendario, ustedes tienen todas las clases que van a tener conmigo o con otro docente. Acá, esta plataforma es mucho más completa que la plataforma de Classroom de Google. Es que es gratuito. Esta plataforma la universidad la está pagando, ¿verdad? De tal manera que es mucho más completa porque tiene muchas más cosas que lo que tiene la otra plataforma. La otra es gratuita y se entiende que
es limitada en ese aspecto. Acá tienen varias pestañas donde ustedes pueden ver muchas cosas de lo que tiene. En realidad todo lo que tiene Microsoft Teams Microsoft lo pueden utilizar directamente desde acá. Entonces es mucho más completa que el Classroom de Google. Utilizamos la plataforma de Teams. Todo va a ser acá. Yo entiendo que hay alumnos que todavía no tienen su correo facultativo, pero eso será en la siguiente o subsiguiente semana, ya van a tener. Aquellos estudiantes que han entrado como invitados tienen limitada el uso de la plataforma, pueden asistir a la clase y nada más. En cambio, los que entran como estudiantes con su correo facultativo pueden descargar todos los archivos, ¿verdad? Todos los archivos que ya se tiene acá para que ustedes vayan adelantando. Entonces, toda la materia está ya descargada casi donde les acabo de mostrar y se les ha de descargar más material todavía, ¿sí? Además que a diferencia de lo que es Teams de Google, ustedes tienen, voy a volver acá cuando entran a su equipo, ¿verdad? Voy a volver otra vez. Van a tener laboratorio de física básica 1, grupo G. Aquí en general, cuando termine la clase, en unos 15 o 20 minutos ya van a tener la grabación, ¿verdad? Esta grabación que se ha hecho es de los primeros 4 minutos, cuando yo tenía problemas de audio y video en la computadora. Eso está grabado y eso se puede descargar, como está acá. Fíjense, tiene una camarita de grabación. Ustedes hacen clic con el botón derecho del mouse y les sale todo lo necesario para descargar. Por si acaso estas grabaciones están acá disponibles 20 días. Después de los 20 días Microsoft lo borra. Entonces ustedes pueden descargar toda la clase del día de hoy, lo pueden bajar a su computadora y poder ver las veces que quieran. Una vez que terminemos la clase, que yo termine la grabación, ¿verdad? Porque aquí estoy grabando. Acá se está grabando. Entonces, una vez que termine la grabación, ustedes van a poder descargar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien, les decía, por esta primera clase vamos a quedar acá. La siguiente clase ya vamos a avanzar las 3 horas. Así que van a alimentarse bien porque son largas las clases. Son 3 clases que vamos a avanzar. Y luego de eso vamos a empezar con los laboratorios. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí Eddie preguntaba, los informes lo mandan en PDF o Word. En cualquiera de los dos formatos. Para que les consuma menos megas, lo mandan en PDF. El PDF es un archivo comprimido. Si ustedes lo guardan su trabajo en PDF cuando tengan que hacer el informe, lo que les va a consumir son menos megas, ¿verdad? También lo pueden mandar en Word si no se hacen problemas con los megas. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes pueden entrar a la plataforma, los que tienen el correo facultativo, las veces que quieran entrar a archivos y estar viendo todo lo que ya tiene descargado, ¿verdad? Y lo que se vaya a necesitar también lo voy a descargar ahí. Reitero, ustedes en la plataforma general, estas se llaman plataformas, perdón, en el canal, estos se llaman canales, estos se llaman canales, están todas las prácticas que vamos a hacer, y en el canal general, acá arriba, en archivos, tienen materiales de clase, ustedes lo pueden descargar, ¿verdad? Aquí dice cargar, también les sale a ustedes descargar. Ustedes pueden ver absolutamente todo, estudiarlo ahí o descargarlo en la computadora. ¿Verdad? Acá tienen la guía de la práctica 1 de metrología. Cuando hagamos la práctica 1. Esta es la guía de laboratorio. ¿Verdad? Acá tiene unas direcciones de páginas web. Cuando veamos la práctica 1, vamos a entrar a esas páginas
para ver qué es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Entonces ahí tienen absolutamente todos los archivos en materiales de clase de todas las prácticas. Yo les hablaba de Tracker, ustedes tienen ahí el manual de Tracker, lo pueden descargar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, en la siguiente clase sí vamos a usar hasta las 5 de la tarde porque son solo 22 alumnos que han asistido el día de hoy. Esperemos que para la próxima ya no haya muchos problemas. Las personas que todavía no tienen correo institucional, 10 minutos antes, por favor, me van mandando por el chat del WhatsApp su correo porque hay que colocarlos cada vez. ¿Verdad? El día de hoy han entrado como invitados, la siguiente ya no están como invitados. Tienen que volver a mandar su correo. Eso ha de suceder hasta que ustedes envíen su correo institucional, los que no tienen. Y una vez que tengan el correo institucional ya no van a necesitar mandar nunca más su correo personal. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos la semana siguiente. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. ¿No lo ingeniero? Hasta luego.